Muy buenas a todas, a todos, bienvenidos a Bandas Doradas, un juego colaborativo para uno o dos jugadores en el cual tendremos que combatir a las tropas del duque de Lancaster. Es un juego inspirado en una leyenda del siglo XIV donde las mujeres palentinas tuvieron que combatir solas el asedio de las tropas del duque de Lancaster y el rey en agradecimiento pues les concedió, las nombró caballeros de honor, les otorgó una banda dorada y les concedió el derecho perpetuo de no tener que arrodillarse nunca más ante ningún rey. Se trata de un deck building colaborativo para uno o dos jugadores con partidas de 50 minutos a una hora de duración y que vamos a empezar a descubrir en este vídeo. Esto no va a ser un tutorial, yo lo que voy a ir haciendo es una primera toma de contacto, iré creando más material, de hecho podéis contactar conmigo en el correo electrónico bandasdoradas@gmail.com o a través de la cuenta de Instagram, también Bandas Doradas, donde iré publicando la evolución de este proyecto que estoy intentando que vea la luz, darlo a conocer y conseguir financiación para poder publicarlo. Y en este vídeo, como digo, no va a ser un tutorial al uso, sino que voy a empezar a ir jugando el juego para que os hagáis una idea de las mecánicas y todo lo que esconde. De hecho, lo que vamos a jugar es el primer escenario. El juego se juega por escenarios, vamos a jugar simplemente al primero, que es un escenario muy facilito, concebido para aprender un poquito las mecánicas del juego, para forzar situaciones, para irnos quedando un poco con las dinámicas y los sistemas del juego, y que vamos a iniciar ya. Lo primero que haremos es leer esta, que es la carta de escenario. Vamos a leer el texto. Hace varios meses que las tropas del duque de Lancaster campan a sus anchas por los campos de Castilla, pero no nos imaginábamos que el peligro iba a llegar hasta nuestras murallas. Una nube de polvo se divisa a lo lejos y no augura nada bueno. Tras detenerse a un par de kilómetros de distancia, una pequeña unidad enemiga avanza amenazante para cambiar para siempre la vida de la ciudad. Es la hora. Necesitamos armas para defendernos. El objetivo de este primer escenario es obtener todas las armas del concejo. El concejo es esta parte de aquí, estas cartitas que vamos a tener aquí. Y obtener 5 bandas doradas. Las bandas doradas las vamos a ir colocando en esta zona de aquí. Cuando consigamos 5 habremos pasado el escenario. Entonces, lo primero en la preparación, que nos indica en esta zona de aquí, nos dice lo primero que necesitamos. Como vamos a jugar, va a ser una partida a un jugador, vamos a necesitar 15 tropas. Entonces las tropas van a estar ubicadas en esta posición. Vamos a barajar y vamos a elegir 15 tropas. Entonces voy a hacer aquí un corte. Ya tenemos estas, las dejo aquí en la bolsita del escenario para almacenarlas, y estas van a ser las tropas con las que voy a empezar el juego. Las tropas siempre las voy a desplegar por defecto en las posiciones lejanas de la muralla. Las tropas pueden estar cerca de la muralla, en esta zona de aquí, están marcadas con puntitos, lejos de la muralla, que es donde vamos a ir sacando las cartas, o derrotadas. Entonces vamos a ir desvelando las cartas. Esta la vamos a poner aquí. Esta las vamos a poner aquí y esta la vamos a poner aquí. Y ya nos encontramos la primera peculiaridad. Esta tropa, cuando desvelamos una nueva tropa, aparece un texto que a veces nos indica algo a realizar. Por ejemplo, esta rápido. Al revelar, la tropa avanza cerca de la muralla, con lo cual este caballito nos lo vamos a poner aquí. ¿Vale? Las cartas de enemigos tienen un valor de ataque, que ya veremos cómo funciona, un valor de defensa y un valor de banditas doradas, que son, de hecho en este escenario tenemos que conseguir 5, que obtendremos cuando esta tropa sea derrotada. Pasaré aquí dado la vuelta y contabilizaremos las bandas doradas que hayamos recopilado. Pero de momento van a estar aquí amenazantes, acercándose a nuestra muralla. ¿Qué más? Nos dice que las cartas de turno van a tener esta estructura. Cada banderita representa un sector. Esta es nuestra muralla y va a haber 3 sectores: el sector naranja, el sector morado y el sector verde. De hecho, las cartas enemigas se van encarando en cada uno de los 3 sectores. Y nos dice que las cartas de turno tienen que tener estas cartas. Primero una bandera representando cada uno de los sectores, ya veremos cómo funcionan. La carta refuerzos, que también es una carta enemiga. Y las 2 cartas de jugador. Porque en este juego los turnos son aleatorios. Dependiendo de las cartas que aparezcan aquí en el orden de turno, le tocará jugar al enemigo, nos tocará jugar a nosotros. Entonces vamos a dejar las barajadas y las vamos a dejar en esta posición para prepararlas. También nos dice que en el concejo, que esto ya está preparado, vamos a dejar, sería como la oferta. El deck building va a tener una incorporación progresiva de cartas, entonces esas cartas van a estar en el concejo. Vamos a tener la carta palo ya revelada, que es una carta
de jugador que inflige un daño. Y luego vamos a tener la carta aceite hirviendo que va a estar dada la vuelta. Ya os explicaré cómo poder obtenerla. Y por último, la hambruna. Aquí hay un mazo de cartas de hambruna. En este escenario va a haber 5. Si en algún momento... Las cartas de hambruna son cartas que nos entorpecen el mazo. Si en algún momento tenemos que robar cartas de hambruna y no hay disponibles en esta zona de aquí, los jugadores perderían la partida. ¿Vale? Entonces sería unas formas de perder. Podemos perder partida porque no tenemos suficientes cartas de hambruna que incorporar a nuestro mazo de cartas, o porque estos sectores se quedan a 0 2 veces. Ya lo iremos viendo. Bien, pues vamos a empezar. Este es nuestro mazo de cartas. Nosotros vamos a empezar por defecto con 10 cartas. Antes de ello voy a darle la vuelta a la carta de escenario y esto es lo que nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar, este es nuestro marcador, nuestro peón, que va a determinar, estas piedritas de aquí van a determinar el número de rondas. Entonces, al ponerla el peón aquí, me está indicando este numerito, el 3, el número de cartas de hambruna que tendré que incorporar a mi mazo y que ya las he metido aquí. Empezaré con 7 cartas de jugador y 3 cartas de hambruna, ya están ordenadas. Y luego aquí en la bodega vamos a tener unos recursos como representando la comida del juego, que vamos a colocar aquí por defecto, aparece por 3, diciendo que vamos a tener 3 marcadores de comida, que ya veremos para qué sirven. Entonces, el objetivo, como decíamos, era conseguir 5 bandas doradas y obtener todas las cartas que aparecen en el concejo antes de llegar aquí, porque en el momento que lleguemos aquí, al mazo de orden de turno se le va a incorporar esta carta, la carta de derrota. Si en algún momento del juego esta carta se revela, habremos perdido la partida. Pues ya estamos listos para empezar. Entonces lo que tenemos que hacer, y esta va a ser siempre la secuencia de turno, es sacar una carta de orden de turno. Vamos a sacarla y nos aparece una carta morada. Esto quiere decir que se activa el sector morado. Vamos a la zona del sector morado, que es esta, y cuando se activan los sectores siempre vamos a hacer la misma secuencia de juego. Digamos que juega el enemigo y lo va a hacer de una forma sistematizada. Primero, si hay cartas en la parte cercana de la muralla, estas cartas van a atacar haciendo tantos puntos de daño como el numerito que aparezca aquí. Como no hay ninguna, este paso lo ignoro. Lo siguiente es, todas las cartas en ese sector que estén lejos de la muralla se van a acercar. Esta la acercamos. Y por último, revelo una nueva carta. La revelo, compruebo la carta, que en principio es una carta normal, y la coloco lejos de la muralla. Ya está, así de fácil es el turno del enemigo. Vamos por el siguiente. El siguiente, vamos al orden de turno y a ver a quién le toca. Sacamos naranja, lo mismo. ¿Hay cartas cerca de la muralla? No. Con lo cual ignoro este paso. ¿Hay cartas lejos? Sí, estas cartas avanzan. Y por último, revelo una nueva carta, que es otra carta normal que voy a dejar aquí. Siguiente, esto es bastante rápido. El verde, bueno, pues el verde. Tenemos una carta enemiga cerca de la muralla. Esta carta nos atacaría, pero vemos en la parte superior derecha que tiene 0 como marcador de daño. Entonces, no nos haría daño a la muralla. Lo que sí que tenemos que hacer es avanzar, tampoco tenemos, con lo cual revelamos una nueva carta. ¿Vale? O sea que ya el escenario ya se nos ha complicado nada más empezar y este es el escenario más fácil del juego, ideado un poco para ir probando mecánicas y probando sistemas. Sacamos la siguiente carta de orden de turno y ya nos toca a nosotros como jugador. Lo que tenemos que hacer es, siempre en nuestra mano, esto no lo he hecho bien, pero siempre en nuestra mano tiene que haber 5 cartas. Las voy a robar y ya las tengo aquí abajo para poderlas utilizar. Entonces yo en mi turno estoy obligado a utilizarlas, a utilizar todas de una u otra manera. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo utilizarlas? La opción más fácil es utilizarlas como utilizar sus acciones. ¿Cómo es esto? Cuando yo quiero utilizar la acción de una carta, tiene que pasar 3 fases. La primera fase es, imaginamos, por ejemplo, voy a utilizar una piedra. La piedra nos sirve para alejar tropas. Tenemos tropas cerca de nuestras murallas, nos están atacando y entonces digamos que las palentinas están lanzando piedras para alejar a esas tropas e impedir que nos hagan daño. ¿Esto cómo se reflejaría en el juego? Lo primero que hago para utilizar esta piedra es colocarla en uno de los sectores de la muralla. Por ejemplo, aquí presiento que puedo tener algún tipo de problema porque aquí tengo un 2 de ataque.
Entonces la coloco en un sector de la muralla. Una vez que la he colocado en un sector de la muralla, ya no la puedo mover de allí, a no ser que la utilice o a no ser que haya algún efecto de una carta que me permita cambiarla. Por defecto siempre van a estar primero giradas en horizontal. Ya está colocada. Lo segundo, este numerito de aquí arriba a la izquierda va a determinar el número de cartas de mi mano que me tengo que descartar para preparar esa carta. Esa carta está colocada, pero todavía no está lista para poder utilizar. Para poder utilizar tengo que descartar de mi mano tantas cartas como aparezcan aquí. Entonces, como aparece un 0, el coste de preparación es gratuito. Entonces, la giro aquí, siguiendo la flechita, y ya tendríamos esta carta preparada para poderla utilizar. Y lo último es leer la acción y ejecutarla. Aleja una tropa. Bueno, pues esta tropa que está aquí, la voy a alejar y la voy a poner aquí. Uy, vamos a ver que no se solapen. Ahí. ¿Vale? Y ya están las dos cartas alejadas de nuestra posición. Como la he utilizado, siguiendo estos iconos, este icono quiere decir que es el icono más habitual de las cartas, que esta carta se descarta. Con lo cual, una vez que la he utilizado, voy a mi pila de descartes y la dejo aquí, indicando que ya la he utilizado. El resto de mis cartas. Bueno, pues voy a ver cómo las utilizo. Hemos visto cómo utilizar una carta. Vamos ahora a ver cuál es la mecánica de comprar cartas del concejo. De hecho, para pasar este escenario tenemos que incorporar todas estas cartas, las tenemos que incorporar a nuestro mazo. ¿Cómo lo hacemos? En el concejo puedo recuperar cartas comprándolas o haciendo un trueque. Para comprarlas, compruebo el numerito que aparece aquí arriba a la derecha, esa bolsita de dinero. Eso indica el número de cartas de mi mano que me tengo que descartar para poderla incorporar a mi mano, incorporar a mi juego. Entonces, en este caso es una. Compruebo mis cartas, por ejemplo, a bulto no la voy a explicar ahora, la voy a utilizar para descartarla, para incorporar esa carta de palo a mi mano de cartas. Entonces, esta carta la llevo a mi descarte y esto me hace que esta carta me la lleve a mi mano. Ya tengo el palo, ya tengo un arma, porque si no tengo armas, el objetivo es buscar armas para podernos defender de los ingleses. Si no tengo armas, no podré superar el escenario, con lo cual es impepinable podernos incorporar cartas que estén en la zona del concejo. Y de hecho voy a utilizar este palo, ¿qué narices? Tengo aquí una carta enemiga que tiene en la parte superior izquierda, veis que aparece un 1 que es un escudito. Eso significa los puntos de resistencia que tiene esa carta. Entonces voy a hacer lo mismo que hice con la piedra. La voy a utilizar siguiendo las tres fases. Primero, esta carta la coloco en horizontal. Segundo, esta carta tiene un 1, con lo cual necesito descartarme de una carta para poderla utilizar. Pues por ejemplo, esta carta, más vale maña, la voy a llevar a mi descarte para la carta de palo, prepararla. Y lo último, hago su acción, inflige un daño. Cuando dice inflige, el daño, si no te dice nada la carta aplica a la tropa, las cartas enemigas se llaman tropas, a la tropa enemiga que tenga cerca de la muralla. ¿Vale? No puedo afectar a las que están lejos, todavía no las veo. Solo puedo infligir el daño a la carta que está cerca de la muralla. Eso aplica a todas las cartas. Por defecto, solo a las posiciones cercanas. Con lo cual, al infligir un daño, esta carta la consigo derrotar. ¿Cómo la derroto? La cojo y la llevo a la zona de tropas derrotadas. Y ahora mismo ya lo que tengo que comprobar es el icono de bandita. Ya tengo una banda dorada. Necesito 5 bandas doradas para superar el escenario. Pero ya tengo una, ¿vale? Y esta carta, como ya la he utilizado, la llevo a mi descarte. Y nos quedan dos cartitas. Cordero lechal y chiquitos. Lo que voy a hacer es, voy a dejar preparado el cordero lechal sin utilizar. Esta carta me sirve para quitarme cartas de hambruna de mi mano. Ya dijimos que las cartas de hambruna son cartas que entorpecen tu mazo, que en principio hay que intentar deshacerse de ellas. Entonces, la voy a llevar a cualquier sector de la muralla, por ejemplo en este, me da un poco igual, me lo voy a llevar aquí. Y ahora la voy a preparar descartándome la carta de chiquitos. Y esta
Ya la tengo preparada para poderlo utilizar en otro punto. Una vez que he acabado, siempre que acabo mi turno, tengo que reponer mi mazo con otras... Mi mano, perdón, con otras 5 cartas. Y entonces ya tendría mis 5 cartas, que como veis, pues tengo aquí todas las hambrunas que no me han salido al principio, me acaban de salir ahora. ¿Vale? Entonces, luego veremos cómo gestionarlo. Ya he acabado mi turno. Siguiente turno, pues me voy a la carta al mazo de orden de turno. Y aquí pues revelaré una nueva carta. Nos ha vuelto a tocar a nosotros. Bien, pues hemos tenido 2 turnos seguidos, hemos tenido suerte. Entonces, ahora, esta carta de Cordero de Chal que tengo preparada y que me sirve para destruir cartas de hambruna de mi mano, la voy a utilizar. Como ya está preparada, la utilizo para destruir 2 cartas de hambruna de mi mano y, por tanto, la descarto. Y las cartas de hambruna, cuando las destruyo, me las llevo a este mazo. ¿Vale? De hecho, al quitarme cartas de hambruna, este mazo será más amplio y me evitará que pueda perder la partida, porque si este mazo se queda vacío y tengo que robar una carta de hambruna, porque lo dice el juego, tendría que... bueno, pues perderé la partida. Entonces estas cartas me las llevo aquí, ya tengo esas 2 cartas de hambruna menos. Y ahora pues me queda una hambruna que no me puedo deshacer de ella y que la tengo que llevar a mi descarte. Si no puedo hacer nada con la hambruna, me la llevo al descarte. Y luego tengo un escudo y una piedra. Pues ante lo que pueda ocurrir... por ejemplo, aquí tengo 2 tropas lejanas que pueden causarme algún tipo de estrago. Entonces voy a poner un escudito. El escudito es, cuando este sector sufra daño, reduce en 2 el daño recibido por la muralla. Pues lo voy a utilizar. Me la voy a llevar aquí. Al principio, como siempre, simplemente la coloco. No está lista para poder utilizar. Para utilizarla, como tiene un 1, tendría que descartarme una carta de mi mano, que va a ser esta piedra. Me la llevo aquí. Y esta se queda preparada y lista para poderla utilizar, ¿vale? Ya ha acabado mi turno. ¿Qué pasa ahora? No puedo, me he quedado sin cartas para incorporar a mi mano, siempre que tengo que acabar el turno con 5 cartas nuevas. Como no tengo, avanza una nueva ronda. ¿Cómo se produce eso? Nos vamos aquí. Esto te lo explica aquí en detalle. Si no puedes reponer tu mano, estos simbolitos de aquí lo único que nos indican es que si tengo más de 3 cartas en la zona de juego, que es esta de aquí, en la zona de la ciudad, esas cartas, el sobrante, o sea, el número mayor de 3, las descarto, ¿vale? Si tuviera 4, pues me quedaría con 3 y decido cuál de ellas descartar. Como no es el caso, pues ignoro este paso. Segundo, mi marcador de jugador avanza una posición, va aquí, ¿vale? Después, esto si tuviera un letrero haría una acción especial, no es el caso. Y aquí nos está diciendo que tiene el número 2. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que... Claro, ha pasado una jornada de asedio o unas horas de asedio. Tengo que alimentarme. El número 2 indica el número de alimentos de mi bodega que tengo que quitar para poderme alimentar. Entonces, en este caso, 2. Cojo uno, cojo otro y me quedaría 1. Si no tuviera comida suficiente, tendría que incorporar cartas de hambruna a mi mazo de descarte, ¿vale? Esa es la penalización que tengo, con lo cual es importante tener la bodega llena para podernos enfrentar a los peligros que nos acechan. Y por último, dice, puedes enviar comida de 0 a 2 piezas al sector de la muralla que quieras. Lo voy a hacer y luego veremos para qué sirve. Vale, me voy a llevar este marcador, pues por ejemplo aquí, en el sector morado, y lo voy a dejar aquí. Ya está. Y estos son los pasos. Es simplemente seguir esta secuencia de juego. Siempre es igual, siempre que avanzo de posición en el marcador de ronda. Y por último lo que hago es estas cartitas. Me las voy a barajar. Voy a robar 5 y ya tengo mi nueva mano para seguir jugando. Vale. Siguiente orden de turno. Le va a tocar al enemigo. Refuerzos. La carta de refuerzos es una carta que nos sirve para... el enemigo no ataca, no avanza, pero incorpora 2 cartas nuevas al sector de la muralla que esté mejor defendido.
¿vale? Entonces, como los puntos de vida de mi muralla son 6, es decir, la defensa de los sectores es exactamente la misma, puedo elegir dónde mandar esas dos tropas. Tengo que decidirlo antes y luego sacaré 2 cartas del mazo de tropas que irán en esa posición. Pues vamos a ver, pues lo voy a llevar aquí, al sector morado. ¿Vale? Entonces voy a coger esta, la voy a colocar aquí y es una carta especial, se llama A la Orden. Al revelar, roba una nueva tropa, con lo cual esa primera carta que he robado llama a otra tropa, que como es una carta a la orden, llama a otra tropa. Esta sería la primera carta que he sacado, que he tenido mala suerte y esta ha llamado a esta y este ha llamado a esta. Falta sacar una carta más, que va a ser esta. Y es otra carta especial, que yo creo que ya son todas las posibilidades que hemos visto en el juego. Hasta ahora, porque luego hay cartas cartas enemigas nuevas que se irán incorporando en cada uno de los escenarios. Arqueros, al revelar, aplica directamente el daño a la muralla. Entonces es una carta mala para nosotros, porque va a aplicar a este sector de la muralla un punto de daño. Ahora en vez de 6 puntos de resistencia, vamos a tener 5. ¿Vale? Y ya está. Bueno, seguimos resistiendo, pero aquí empieza el peligro a acercarse peligrosamente a las murallas de Palencia. Vale, como ya no tengo cartas en orden de turno, lo que hago es volverlas a barajar y robar una carta nueva. La vamos a robar. Y vamos a sacar una carta de jugador, con lo cual nos toca a nosotros. Vale. Pues vamos a ver, poco puedo hacer. Vamos a hacer una cosa. Esto de aquí, el marcador de comida. ¿Para qué servía la comida en el juego? La comida en el juego te sirve para sustituir a las cartas que tú descartas para preparar otras cartas. Un ejemplo, yo pongo aquí mi palo. Mi palo, de hecho, lo voy a poner, lo primero que hago es dejarlo colocado, simplemente. Lo voy a preparar. Puedo descartar para prepararla a cualquiera de las cartas que tengo en mi mano o descartar un marcador de comida para, en sustitución de una carta, preparar mi palo, que ya está aquí listo para amenazar a estas tropas cuando se acerquen. Y luego me quedan 3 cartitas. Vamos a ver qué puedo hacer. La carta de chiquitos, por ejemplo, mueve una tropa desde este sector a otro adyacente. Ahora no me interesa, pero la voy a dejar preparada por si acaso. La voy a dejar aquí, ¿vale? La dejo colocada. La voy a preparar gratis porque tiene un 0 como valor. Ahí, la dejo preparada para poder utilizar. Y estas 2 piedras que me han quedado, no las voy a utilizar como no las voy a utilizar como con su acción, sino que, y esta es otra de las opciones que tengo en mi turno, las voy a convertir en comida. ¿Cómo? Pues adivinad, descartándolas. Descarto por cada carta que descarte, salvo las cartas de hambruna, porque las cartas de hambruna no sirven absolutamente para nada. De hecho, la carta de hambruna me la llevo directamente a mi descarte. Las cartas de piedra, en este caso, o cualquier carta de jugador, las puedo descartar para sustituirlas por marcadores de comida y llenar mi bodega. Entonces voy a descartar estas 2 cartas, me voy a mis marcadores de comida y voy a ponerlos en mi bodega. Porque cuanta más comida tenga aquí, menos cartas de hambruna robaré cuando vaya avanzando de ronda. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso. Al final hay muchos frentes abiertos en el asedio, entonces hay que equilibrar todo para que no tener disgustos o no tener ningún problema a medida que avance la partida. Vale, voy a coger otras 3 cartas y avanzaría nuevamente de ronda. ¿Por qué? Porque solo puedo robar 3. Entonces lo que hago es volver a hacer la secuencia de cambio de ronda. ¿Hay más de 3 cartas en la zona de la ciudad? No, ignoro este paso. Segundo, avanzo mi marcador, mi meeple. Me indica, el número 2 me indica que tengo que destruir o tengo que alimentarme, entonces 2 marcadores de comida se van para allá. Si no los hubiera tenido que robar cartas de hambruna. Y por último, puedo llevar hasta 2 marcadores de comida, en el caso de los que los hubiera, a los sectores de la muralla. No es el caso. Una vez que he hecho esto, barajo mi mazo de robo, lo dejo aquí preparado.
y incorporo tantas cartas para volver a cumplimentar con mis 5 cartas necesarias para este escenario. Ya está. Seguimos. Siguiente orden de turno. Sector naranja. Pues el sector naranja va a avanzar. No ataca porque no hay cartas aquí, pero va a avanzar. Con lo cual estas 2 cartitas van a ir juntas de la mano y se van a aproximar a nuestra muralla. Y vamos a revelar una nueva carta. De hecho es una carta rápido, que las cartas de caballitos, las cartas rápido, lo que hacen es avanzar una posición directamente, con lo cual aquí tengo potencialmente hasta 3-4 puntos que nos pueden hacer a nuestro sector de la muralla. Lo bueno es que tengo aquí un escudo que me va a reducir el daño en 2, con lo cual solo me darían 2 de daño, pero bueno, hay que tenerlo en consideración. Hay que tener cuidado también porque si el mazo de enemigos se agota y tengo que robar una nueva carta, aquí te dice: retira un cubo, bueno, un marcador de comida de la bodega por cada tropa que no puedas revelar. Si no puedes, el último jugador en realizar su turno roba cartas de hambruna. Con lo cual también es importante ir derrotando cartas, incorporarlas de nuevo a este mazo, ya veremos cómo, para no tener disgustos y también robar cartas de hambruna. Muy bien, pues ya hemos avanzado el sector naranja. Vamos con la siguiente carta, vamos con el siguiente turno. Verde, pues el sector verde que está aquí. Este atacaría pero no nos hace daño porque tiene 0 en el marcador de daño. Esta va a avanzar y voy a tener que sacar una nueva carta que va a ser esta, que es una carta bastante potente. Nos da 3 bandas doradas, es lo bueno. Tiene un punto de defensa que tampoco es excesivo, pero hace 3 puntos de daño, con lo cual tenemos que tener mucho cuidado con esta carta si al final consigue avanzar. Vamos con el siguiente orden de turno. Morado. Buah, nos van a atacar por todos lados. No se produce ataque porque no hay cartas cerca de la muralla, pero todo este mejunje de cartas enemigas se nos va a poner a las puertas de nuestra ciudad. Y además vamos a sacar una nueva carta, que además es un arquero. Y el arquero, como vimos antes, nos hace un punto de daño. Aplica directamente el daño a la muralla, con lo cual en vez de 5 vamos a tener 4 y problemas. Muchos problemas. Vamos a ver si los conseguimos solucionar. Y este es el primer escenario, ¿eh? Como digo, ya veréis que luego lo vamos a conseguir resolver, pero hay que tener mucho cuidado. Refuerzos. La carta de refuerzos nos dice que el sector de la muralla que tenga más puntos de resistencia, en este caso o el naranja o el verde, el que decida, va a incorporar 2 cartas, que son las únicas cartas que nos quedan aquí. Vale, pues se van a ir para... Pues para el naranja, por ejemplo. Venga, para el naranja. Mandamos una carta aquí y mandamos otra carta aquí. Y ahora lo bueno es que ya sabemos, como siempre las cartas en orden de turno van a ser siempre las mismas, pues ya sabemos que hay una nueva carta que voy a revelar y que va a ser la carta de jugador. Y ahora llega nuestro contraataque. Bueno, para empezar aquí tengo un palo. Y el palo lo voy a utilizar, pero ya. Vamos a ver a qué cartas puedo atacar. Por desgracia, aquí tengo muchas cartas de defensa 2, con lo cual mi palo no va a ser suficiente para poder derrotarlas. Pero tengo una carta de defensa 1, que es la única que voy a poder derrotar. En este escenario, en el momento que tengas armas, hay que utilizarlas para poder conseguir bandas doradas, ¿no? En el momento que tengamos armamento tenemos que intentar utilizarlo cuanto antes. Entonces vamos a utilizar el palo que ya tengo preparado para infligir una de daño a esta carta que quedaría derrotada, con lo cual el palo lo llevamos al descarte. Estas 2 cartas, vamos a ver cómo lo hago. Estas 2 cartas me las llevo de aquí y esta me la llevo a aquí, las cartas derrotadas. Voy a dejar esto como estaba. Las cartas se van solapando una encima de otra para simplemente, es cuestión un poco de diseño, ¿no? Ver los puntos de daño que nos van a hacer y los puntos de defensa que tenemos. Entonces, llegamos a un punto clave del juego. Habíamos dicho que en el concejo teníamos una carta que no estaba revelada y os dije, ya os explicaré luego cómo conseguir revelarla. Para conseguir revelarla es esto de aquí, que a lo mejor vamos a ponerlo aquí para que lo podáis ver. En el concejo podemos o comprar cartas, que ya hemos visto que habría que mirar el iconito de arriba a la derecha, la bolsa de dinero, que son el número de cartas que te descartas de tu mano para poder robar esa nueva carta, incorporarla a tu mazo de juego. Pero también podemos hacer un trueque. ¿En qué consiste hacer un trueque? En intercambiar bandas doradas de tropas derrotadas
para conseguir determinados beneficios. En este caso, si intercambiamos dos bandas doradas que ya tenemos, revelaremos una de las cartas ocultas en el concejo. Esta no la podemos hacer porque serían 5 bandas doradas. Si tuviéramos 5 bandas doradas podríamos intercambiarlas para obtener esta carta que iría a nuestra mano gratis y revelar una nueva carta. Pero esa, en este escenario, de hecho, no lo vamos a poder hacer. Entonces, hemos acumulado 2 bandas doradas. Perfecto. Estas bandas doradas lo que haremos es... Las voy a... Uy, se me va. Estas bandas doradas lo que haremos será volverlas a colocar en el mazo de enemigos, barajarlas, ¿vale? Vuelven otra vez a atacarnos, pero con eso habremos conseguido revelar una carta del concejo, que en este caso es aceite hirviendo, que es una carta súper importante para poder lograr ese escenario. Este aceite hirviendo, de hecho, lo vamos a comprar. ¿Cómo lo vamos a comprar? Pues como decíamos, para hacer una compra, miramos el iconito arriba a la derecha, la bolsa de dinero, y me voy a coger 2 cartas, por ejemplo, vamos a coger Cordero Lechal y Más Vale Maña. Me las llevo a mi descarte. A ver si lo consigo. Ahí. Y con eso hemos comprado esta carta, que la llevo a mi mano. Esta carta dice, coloca 2 cubos una vez que esté lista para utilizar. Coloca 2 cubos de la reserva sobre esta carta. Cubos, cuando dice cubos, se refiere a marcadores de alimento. Una vez por turno, descarta un cubo para infligir 2 daños. Cuando se agoten, descarta esta carta. Entonces, claro, es una carta muy útil, que nos va a servir seguramente para sobrepasar este escenario. Y de hecho, cada vez que descarto un cubo, o elimino un cubo, inflijo 2 daños. Entonces, vamos a ver las cartas que hay por aquí. Vamos a buscar una tropa, por ejemplo, aquí. El aceite hirviendo, lo voy a utilizar. Primero, la voy a colocar, simplemente colocar en horizontal. La voy a preparar. Para ello voy a coger, pues, una piedra. La voy a descartar para prepararla. Ya la tengo preparada. Esto me hace, al prepararla, que coloque 2 cubos de mi reserva, no de la bodega, de mi reserva. Los voy a poner aquí. Sería como cargas, es aceite hirviendo, es como que estoy llenando las tinajas para poderlas lanzar a los ingleses. Y una vez por turno descarta un cubo, descartaría un cubito, o un marcador de alimento en este caso, para infligir 2 daños. Los 2 daños me ayudarían o a eliminar esta, o esta, o esta. Esto que veis aquí arriba son las banditas doradas, por si no se ven, por si están unas cartas encima de otras, son las bandas doradas que tienen. Con lo cual no me voy a complicar, voy a destruir esta, voy a eliminar esta y me la llevo aquí a la zona de tropas derrotadas. De hecho, ahora mismo para conseguir... este sería el escenario 1, que vienen los ingleses. Obtengo las armas del concejo, ya las he obtenido el palo y el aceite hirviendo y 5 bandas doradas, con lo cual ya tenemos 2, nos faltan 3 para superar el escenario. Así que, como veis, el escenario te va apretando, pero siempre te da una posibilidad de poderlo superar. Vale, me queda una cartita. Me queda mi escudo, la carta de hambruna, que no la voy a poder utilizar y que voy a tener que llevarla a mi descarte. Y la carta de abulto, que la carta de abulto nos dice, devuelve 1 o 2 tropas al mazo de enemigos. Es una carta que cuesta mucho poderla utilizar, pero a veces te puede dar la partida. De hecho, voy a intentar, vamos a hacer una cosa. Voy a utilizar la carta chiquitos, que estaba preparada, pero todavía no la había utilizado. Mueve una tropa desde este sector a otro adyacente. Como aquí tengo problemas, voy a utilizarla para mover una carta de este sector a otro adyacente. Y me voy a llevar esta de aquí. Esta me la llevo aquí. Vale. Y la carta de abulto la voy a poner aquí. Simplemente colocarla para ver si la puedo utilizar. Lo que haría es, una vez preparada y utilizada, 2 cartas que estuvieran cerca de la muralla en ese sector, la que me diera la gana, me las llevaría al mazo
de enemigos otra vez. Estarían debajo del mazo de enemigos. Entonces no derrotaría esas tropas, pero las llevaría lejos, que no me molestaran durante un tiempo. Vale, ya está. Ya no tengo cartas, con lo cual tendría que incorporar cartas nuevas. ¿Qué pasa? Solo me queda una carta. Avanzo de ronda. Entonces me voy aquí. Avanzo de ronda. Bueno, primero, compruebo que no tengo más de 3 cartas aquí. Lo he hecho. Segundo, esto avanza aquí. Y como aparece el número 2, significa que tengo que quitar de la bodega 2 marcadores de comida, que no tengo. Con lo cual, si pasa este escenario, lo que hago es coger 2 cartas de hambruna y me las llevo a mi descarte, con lo cual la próxima vez que juegue con mis cartas tendré cartas de hambruna que entorpecerán mi mazo. Si no nos alimentamos, pues luego nos va a costar más utilizar las acciones de nuestras cartas. ¿Qué más? Como he llegado aquí, a este simbolito indica, el marcador este de muerte, indica que tengo que incorporar al mazo de orden de turno la carta de el objetivo del escenario. En este caso, la carta de derrota. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Si cuando vaya a robar una carta de orden de turno, porque esta carta se incorpora, y ahora se barajará el mazo. Si robo una carta de orden de turno y aparece la carta de derrota, he perdido. ¿Vale? Es como el temporizador de la partida. Si he llegado al final y robo una carta de derrota, pierdo. Entonces, pues me la estoy jugando mucho en este escenario. Vale. Y por último, podría mandar comida a los sectores de la ciudad, pero no tengo. Entonces, no estoy lejos de ganar. Me quedan solo 3 bandas doradas, pero ya está la carta de derrota aquí en juego. De hecho, ya voy a barajar este grupo de cartas. Las voy a poner aquí en el mazo de orden de turno, ya barajadas. Y estas cartitas que forman parte de mi mano, ya voy a barajarlas y voy a rebar 4 para llenar mi mano de cartas. Ya está. Vamos a iniciar un nuevo turno, en el que ya podría perder si aquí sale la carta de derrota. Saco la primera, el verde. El verde es este. Me hace 4 puntos de daño, porque aquí tengo 4 espaditas, con lo cual esto se queda en 2. Esta avanza una posición. Y ya voy a sacar una nueva carta. Siguiente carta de orden de turno. El morado. Madre mía, voy a sufrir. 2 puntos de daño, que se reducen al dado. Esta carta avanza y saco una nueva carta enemiga. Ya no tengo cartas, con lo cual lo siguiente será robar cartas del mazo de hambruna. Si me quedo sin cartas en el mazo de hambruna, he perdido. ¡Refuerzos! Pues fíjate, los refuerzos lo que hacen es, como no tengo cartas aquí, voy a incorporar a mi mano de cartas 2 cartas de hambruna. Me estoy muriendo de hambre. Siguiente carta de orden de turno. Nos ha tocado a nosotros. Hemos tenido suerte. Vamos a ver si podemos solucionar este entuerto. Vale. Entonces lo que voy a hacer, lo primero es utilizar el aceite hirviendo sí o sí, porque si no perdería automáticamente el escenario. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de ganar. Tenemos la posibilidad de ganar. O no, a ver. Chiquitos. Voy a pensar un poco, porque este escenario es, ya os digo que es está pensado para que el juego sea más o menos que te explique las mecánicas, pero ya directamente nos está presionando desde el primer momento, es el primer escenario. Os digo que hay escenarios como mucho más avanzados, pero tenemos una posibilidad de ganar y vamos a ejecutarla. Vamos a utilizar la carta chiquitos, ¿vale? La carta chiquitos nos permite mover una tropa desde este sector a otro adyacente, con lo cual la voy a colocar aquí. La preparo gratuitamente porque tiene un 0. Esta cartita me la voy a llevar a esta parte de aquí. Y ahora, como esta carta, es decir, utilizo chiquitos para llevar una carta a una posición adyacente, y esta carta, como tiene 1 de defensa y te da 3 banditas doradas, pues voy a coger mi aceite hirviendo. Estoy poniendo hasta nervioso ya.
descarto esto, esta carta inflige 2 puntos de daño, se va a mi descarte y esos 2 puntos de daño se lo va a comer esta tropa, la llevo a las tropas derrotadas y aquí tengo mis 5 bandas doradas necesarias para superar este escenario. Y ya está. Y ya, por darme el gustazo, lo que voy a hacer es, todas estas cartas de hambruna me las llevo a mi mazo de descarte, porque no puedo hacer nada con ella, y estas dos simplemente las voy a utilizar para preparar la carta bulto, que al utilizarla devuelve 1 o 2 tropas al mazo de enemigos. Pues 2 tropas, les doy la vuelta, las barajo y me las llevo al mazo de enemigos. Y así me he pasado el primer escenario sobre la bocina. He conseguido todas las armas del concejo, el palo y el aceite hirviendo y 5 bandas doradas. Vamos a ver qué hubiera pasado si hubiera seguido jugando. Aquí me hubiera tocado, con lo cual hubiera tenido otra oportunidad. Y aquí, en esta carta, en la sexta, hubiera sido derrotado. Bueno, pues este es el primer escenario de bandas doradas, un escenario configurado para aprender un poco las mecánicas básicas del juego, quitando muchos elementos que se irán añadiendo progresivamente en las partidas y generando pues una experiencia que nos ha costado un poquito, pero que al final hemos conseguido sobrellevar. ¿Qué nos espera después? Pues después del escenario 1 iría el escenario 2. No vamos a jugarlo, pero os voy a explicar un poco en qué consistiría, porque añade... El escenario 1, como os dije, está pensado para aprender las mecánicas básicas. De hecho, ha habido una cosa que no hemos visto. ¿Qué pasa cuando un sector de la muralla se queda a 0? Si imaginemos que este sector se queda a 0, nos hacen 3 puntos de daño en este caso, ¿no? Entonces lo que hacemos es, esto se queda a 0, colocamos un dado negro y como faltaba un punto de daño, porque aquí hemos robado 2, nos quitaría uno más, y esta muralla está dañada, se ha producido un derrumbe. ¿Eso qué significa? Que tengo que robar una carta, estas cartitas de aquí, que son cartas de derrumbe, que lo que nos hacen es introducirnos una penalización que nos va a afectar durante el resto de la partida. Por ejemplo, en este caso, durante la fase de ataque enemigo, este sector recibe un punto de daño adicional, con lo cual, a partir de ahora, en este punto... Lo podríamos colocar más o menos aquí para llevar un poco la cuenta. En la siguiente vez que nos ataque, pues nos haría 4 daños. Entonces ya, una vez que el sector de la muralla ya está dañado, tienes que estar muy cerca de ganar porque si no vas a perder casi de forma automática. Esa sería una de las formas para perder la partida. Entonces, bueno, simplemente por explicar esa mecánica. ¿Qué nos esperaría en el escenario 2? Bueno, pues en el escenario 2 que está aquí en la bolsita podéis irlo jugando si queréis, consultarme todas las dudas si van apareciendo, cualquier tipo de comentario, aportación, idea, soy todo oídos. Iré creando nuevos escenarios a medida que vaya avanzando el juego. En el segundo escenario lo que tengo es, aparece una carta nueva de refuerzos, aparece una tropa especial, que en este caso es el mercenario, que son tropas especiales que aparecen, que las colocamos aquí, y que aparecen en determinados momentos de la partida, que tienen un efecto, por ejemplo su valor de defensa es igual al número de tropas cercanas y lejanas en ese sector, contando esta misma carta, con lo cual tiene una defensa variable. Lo bueno que tenemos es que si la derrotamos, ese marcador abajo a la derecha, ese marcador de mano roja, indica que la carta se destruye, es eliminado de la partida, y que robaríamos 2 cartas del concejo, o sea, obtendríamos 2 cartas del concejo. ¿Qué más incluye este escenario? De hecho, yo os recomiendo que lo vayáis desvelando poco a poco. Os lo estoy explicando, pero que lo vayáis viendo poco a poco. Pues todas las cartas del concejo, porque en este primer escenario está un poco pensado para empezar a jugar, para aprender a jugar, pero tenemos muchas más cartas que, como habéis visto en el canal de Instagram, pues vamos desvelando poco a poco, creando unas encuestas donde vosotros podéis elegir, pero aquí están todas las cartas del juego, ¿vale? Entonces ahí irán apareciendo poco a poco. De hecho, normalmente en cada escenario lo que haces es revelar una y el resto pues las irás desvelando a medida que vayas derrotando tropas enemigas, ¿no? Entonces aquí están todas las cartas del juego, pues si las queréis ver, las queréis consultar, con motivos muy palentinos, con cosas muy de nuestra tierra y un poco tematizadas con el espíritu del juego. ¿Qué más tenemos? El objetivo del juego en el siguiente escenario, el objetivo no es conseguir hacer el objetivo antes de que pase un número de rondas, sino aguantar
el siguiente escenario es un escenario en el que ganas si llegas al final y aguantas. Entonces, tenemos nuestra carta de victoria, nuestra carta de escenario, con un planteamiento nuevo. Objetivo, resistir a las tropas enemigas. Aquí un poco el escenario y aquí la preparación, que te explica un poco cómo hacerlo, tampoco vamos a entrar en ello. Nuevas configuración del escenario con marcadores que nos indican cuándo entran en el mazo las cartas de tropas especiales, ¿vale? Y cuándo entran cartas de refuerzo, es decir, el mazo enemigo se irá reforzando con el mazo de orden de turno se irá reforzando con nuevas cartas enemigas, lo cual hará que nuestra partida sea más difícil. ¿Y qué más? Y nuevas cartas enemigas. Pues tenemos aquí tropas protectoras que nos van a defender, tropas cobardes que, al contrario de otras cartas, nunca avanzan, y tropas y huestes, que son cartas que nos van quitando tropas derrotadas, y entonces nos hará nuestra vida mucho más difícil. Esto es un poco bandas doradas. Como digo, yo os recomiendo que juguéis al primer escenario, que os familiaricéis con las mecánicas. Iré subiendo progresivamente más tutoriales para explicar cómo es el desarrollo del juego. Es un proyecto que a mí me ilusiona muchísimo, que me encantaría que viera la luz y que se pudiera publicar. Estoy intentando crear una comunidad en torno al juego. Tenéis toda la información en el canal de Instagram, en YouTube, en X. Me podéis consultar cualquier duda, aclaración, propuesta en bandasdoradas@gmail.com, y os espero en el siguiente vídeo. Y siempre he querido hacer eso: cuando acabas la partida, tanto como si has ganado como si has perdido, en este caso hemos ganado, pues coger y decir flip the table, pues sí, y a tomar por saco. Os espero en el siguiente vídeo. Gracias a todos, un abrazo.